Bienvenidos al canal. Hoy tenemos algo que te hará detener todo lo que estés haciendo. ¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre una leyenda fuera puesto en duda? Tras 50 años sellada, la tumba del inmortal Elvis Presley, el rey del rock and roll, ha sido abierta. Y lo que encontraron en su interior no solo ha dejado al mundo sin palabras, sino que ha desatado lágrimas, escalofríos y preguntas que nadie puede responder. ¿Un secreto enterrado? ¿Una verdad oculta? Lo que parecía un capítulo cerrado en la historia ha reabierto heridas, teorías y un misterio tan desgarrador como fascinante. Prepárate para un viaje lleno de suspense, drama y emociones a flor de piel. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. No te vayas, porque lo que viene, no lo creerás. Desde aquel fatídico 16 de agosto de 1977, el mundo lloró la partida de Elvis Presley, el rey del rock and roll. Pero ¿y si te dijéramos que su muerte no fue el final de la historia? Durante décadas, han surgido rumores, teorías y especulaciones que han mantenido viva la llama del misterio. ¿Realmente murió? ¿Qué secretos ocultaba Elvis? ¿Por qué tantos cabos sueltos? Hoy, medio siglo después, se abre un capítulo que nadie esperaba. La tumba de Elvis ha sido abierta y lo que encontraron dentro ha dejado incluso a los más escépticos en completo shock. Documentos que nunca debieron ser vistos. Testimonios silenciados y un hallazgo que desgarra el alma. Este no es solo un misterio cualquiera, es una historia cargada de tristeza, traición y una verdad que el tiempo intentó sepultar. ¿Cómo aceptar lo que está por revelarse? Imagina por un momento lo que significa desenterrar el pasado de un ícono. Aquella sonrisa que iluminó al mundo, aquella voz que definió una era. Ahora envuelta en una sombra más oscura de lo que jamás imaginamos. ¿Estamos listos para conocer la verdad? Antes de continuar, te invito a que reflexiones conmigo, ¿qué significa para ti Elvis Presley? ¿Su música, su legado, o tal vez la nostalgia de una era que jamás volverá? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Tu voz es parte de esta historia. Asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque lo que vamos a revelar hoy es algo que nunca has escuchado en otro lugar. Esto no es solo un video, es un llamado a todos los que amaron a Elvis, a todos los que alguna vez sintieron una conexión con su música. Quédate con nosotros, porque lo que revelaremos al final podría cambiar todo lo que creías saber sobre la vida. Elvis Presley, el rey del rock and roll, no fue solo un ícono musical, su vida fue un relato teñido de lucha, pérdida y una constante búsqueda de pertenencia. Su historia comienza el 8 de enero de 1935, en una pequeña casa de madera en Tupelo, Mississippi, un lugar en el que la pobreza no era solo una circunstancia, sino una sombra que devoraba esperanzas. Allí, en una fría noche de invierno, Gladys Presley dio a luz a gemelos. Sin embargo, el destino decidió que solo uno viviría. Jesse Garran Presley nació muerto, dejando a Elvis como único sobreviviente. Ese día marcó la primera tragedia en la vida del futuro ídolo, un peso invisible que cargaría para siempre en su corazón. Desde niño, Elvis era diferente. Mientras otros niños jugaban despreocupados, él escuchaba. Escuchaba los himnos desgarradores del gospel en la iglesia, las notas melancólicas del blues que resonaban en los porches de madera y los ritmos rápidos del country que llegaban por la radio. Su madre, Gladys, era su refugio, su roca, su mundo entero. Ella lo protegía como si el viento mismo pudiera arrebatarle al único hijo que el destino le había dejado. El vínculo entre ambos era tan fuerte que muchos lo veían como algo casi obsesivo. Pero en un mundo tan hostil, ¿cómo no aferrarse al único rayo de luz que se tiene? Elvis creció siendo un niño tímido, blanco en un sur profundamente segregado. Pero con un alma que parecía entender los dolores de todos. A los 11 años, cuando otros niños soñaban con juguetes, él recibió de Gladys un humilde regalo, una guitarra. Aquella guitarra, vieja y sencilla, se convirtió en su escape, en su confidente, en el puente hacia un mundo que él apenas podía imaginar. Pero su talento no fue inmediato, y el joven Elvis tuvo que soportar las burlas de sus compañeros, que no entendían su fascinación por las canciones que él interpretaba con tanta emoción. En 1948,
La familia Presley dejó Tupelo para mudarse a Memphis, Tennessee, en busca de una vida mejor. Pero la pobreza lo seguía como una sombra persistente. Vivían en un complejo de viviendas modestas, donde las paredes parecían susurrar las penas de todos los que habían pasado por allí. Memphis, sin embargo, también ofrecía un mundo nuevo, vibrante y lleno de posibilidades. Allí, Elvis se empapó de la música que brotaba de la legendaria Beale Street. Caminaba por esas calles, sintiendo el peso del blues en cada acorde y el alma del rhythm and blues en cada nota. Pero también sentía algo más, una inquietud, una necesidad de ser más que un espectador. Fue en ese crisol de sonidos y emociones donde Elvis comenzó a forjar su propio estilo. Una mezcla peligrosa e innovadora que muchos no comprendían. Había algo en su voz, en su manera de moverse, que parecía un grito de rebelión contra un mundo que intentaba encasillarlo. Pero el camino hacia la grandeza no sería fácil. Elvis enfrentaría la resistencia de una sociedad dividida, el racismo que intentaría frenar su ascenso, y las dudas que lo asediaban incluso en sus momentos más gloriosos. Elvis absorbió ávidamente todo a su alrededor, visitando tiendas de discos y asistiendo a conciertos en vivo siempre que podía. Fue también en Memphis donde comenzó a desarrollar su estilo único de vestir, con prendas audaces que mezclaban elementos del low country y del estilo urbano. En 1953, a los 18 años, Elvis dio un paso importante que cambiaría su vida para siempre. Trabajando como camionero y tratando de encontrar su lugar en el mundo, entró al estudio de Sun Records para grabar una demo como regalo de cumpleaños para su madre. La canción elegida fue My Happiness, y aunque fue un gesto aparentemente simple, su voz ya exudaba una calidad emocional que impresionó a Marian Kisker, asistente del productor Sam Phillips. Kisker se aseguró de anotar el nombre de Elvis, creyendo que había algo especial en aquel joven. Sam Phillips, el fundador de Sun Records, tenía un sueño: encontrar a un artista blanco que pudiera capturar la energía y el alma de la música negra y llevarla a un público más amplio. Elvis parecía ser exactamente lo que él estaba buscando. En 1954, Phillips invitó a Elvis de vuelta al estudio para grabar con dos experimentados músicos locales, Scotty Moore y Bill Black. Durante una sesión de grabación que inicialmente parecía poco prometedora, Elvis comenzó espontáneamente a tocar una versión acelerada de That's All Right, una canción de blues de Arthur Crudup. Phillips, inmediatamente emocionado, vio el potencial revolucionario de aquella interpretación. That's All Right fue lanzada como el primer sencillo de Elvis y rápidamente llamó la atención de los oyentes. La mezcla de elementos del blues, country y rhythm and blues era algo completamente nuevo, rompiendo barreras raciales en una época de segregación en Estados Unidos. El sencillo fue tocado en estaciones de radio locales y generó tanto entusiasmo como polémica. Muchos oyentes no podían determinar si Elvis era blanco o negro, lo que solo aumentaba el atractivo por su música. Con el éxito inicial, Elvis comenzó a presentarse en vivo, y su presencia en el escenario pronto se convirtió en una marca registrada. Introdujo movimientos de cadera que eran considerados audaces y provocativos, causando histeria entre las jóvenes e irritación entre los más conservadores. La combinación de su poderosa voz, carisma natural y energía magnética hizo que sus actuaciones fueran eventos imperdibles. Fue durante esta época que ganó el apodo de Elvis, el Pelvis, una etiqueta que aceptó con buen humor, pero que también simbolizaba el impacto cultural que estaba causando. En 1955, Elvis firmó con el manager Coronel Tom Parker, una figura controvertida que desempeñaría un papel crucial en su carrera. Bajo la dirección de Parker, Elvis dejó Sun Records y firmó con RCA Victor, una de las mayores discográficas de la época. Fue con RCA que lanzó su primer gran éxito nacional, Heartbreak Hotel, en enero de 1956. La canción, con su melodía melancólica y letra emocional, alcanzó el número 1 de las listas y consolidó a Elvis como una de las mayores estrellas emergentes de la música. El año de 1956 fue un hito en la carrera de Elvis. Además de Heartbreak Hotel, lanzó una serie de éxitos que definieron la década, incluyendo Blue Suede Shoes, Hound Dog y Don't Be Cruel. Cada lanzamiento parecía superar al anterior y Elvis rápidamente se convirtió en un fenómeno nacional.
También hizo su debut en televisión, con actuaciones que atrajeron audiencias récord. Su aparición en el programa de Ed Sullivan, en particular, fue un momento icónico. Aunque las cámaras fueron instruidas a filmarlo solo de la cintura hacia arriba debido a sus movimientos escandalosos, esto solo aumentó el misticismo en torno a su imagen. La transición de Elvis al cine también fue un éxito arrollador. Su primera película, Love Me Tender, lanzada en 1956, fue un éxito de taquilla y demostró que su atractivo iba mucho más allá de la música. En los años siguientes, estelarizó una serie de películas que combinaron romance, música y drama, consolidando su posición como una de las mayores estrellas de la industria del entretenimiento. Detrás de las luces deslumbrantes y los gritos eufóricos de sus fanáticos, la vida de Aldous Presley se tejía en un oscuro laberinto de dolor, pérdida y soledad. En el escenario, era un dios, un huracán de energía que electrizaba a las multitudes. Pero detrás del telón, cuando las luces se apagaban y el silencio llenaba la habitación, era solo un hombre. Un hombre marcado por las cicatrices de una vida que parecía querer arrancarle todo lo que amaba. Desde niño, Elvis encontró en su madre, Gladys, el único refugio contra las tormentas de la pobreza y las incertidumbres de la vida en el sur de Estados Unidos. Ella no solo era su madre, era su alma gemela emocional, su brújula en un mundo que a menudo parecía cruel e indiferente. Pero en 1958, cuando la fama de Elvis estaba en su apogeo, la tragedia golpeó de manera devastadora. Gladys murió, y con ella, una parte de Elvis también se desvaneció. El joven rey del rock and roll, aquel que llenaba estadios y revolucionaba la música, lloraba desconsolado como un niño perdido. Su dolor era tan palpable que quienes lo veían en esos días decían que su mirada nunca volvió a brillar de la misma manera. Los años siguientes trajeron éxitos que el mundo celebraba, pero para Elvis, la gloria parecía un espejismo que ocultaba un vacío cada vez mayor. Cuando conoció a Priscilla Beaulieu, encontró un rayo de esperanza. Ella era hermosa, joven y parecía ser la persona capaz de llenar ese vacío. Se casaron en 1967, y poco después, nació Lisa Marie, su adorada hija, a quien Elvis amaba con una intensidad que casi dolía. Pero el matrimonio estaba condenado desde el principio. La fama, las giras interminables, los rumores de infidelidad y la presión constante de ser una leyenda erosionaron lo que alguna vez parecía un cuento de hadas. En 1973, la pareja se divorció y aunque seguían siendo amigos, Elvis se hundió aún más en una espiral de melancolía. El paso del tiempo fue implacable con él. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, tanto física como emocionalmente. El peso de la fama, que una vez cargó con orgullo, se convirtió en una cadena que lo arrastraba al abismo. Las noches sin dormir, el estrés de cumplir con las expectativas de todos y los dolores físicos causados por años de presentaciones lo llevaron a refugiarse en medicamentos. Al principio, eran solo para calmar los nervios o aliviar el insomnio. Pero, lentamente, se convirtieron en su único escape, en una adicción que lo consumía en silencio. Elvis, que alguna vez fue la encarnación de la vitalidad y el carisma, comenzó a mostrar un lado vulnerable que estremecía a quienes lo conocían. Su cuerpo, antes atlético, comenzó a hincharse, sus movimientos, que habían definido una era, se volvieron más lentos y torpes. A pesar de todo, siguió subiéndose a los escenarios, como si cantar fuese la única forma de escapar de los demonios que lo atormentaban. Cada canción que interpretaba estaba impregnada de una tristeza profunda, como si él supiera que el tiempo se le acababa. El 16 de agosto de 1977, el mundo se detuvo. El rey del rock and roll había muerto. Fue encontrado en el suelo de su baño en Graceland, su hogar, su prisión dorada. Oficialmente, su corazón falló. Pero quienes lo conocieron sabían que fue mucho más que eso. Elvis había sido consumido por años de lucha interna. Por el peso de ser un ícono y, sobre todo, por un dolor que nunca logró aliviar. Elvis Presley dejó un legado inmortal, pero su vida es un recordatorio desgarrador de que detrás del brillo del estrellato puede esconderse una oscuridad insondable. Su música sigue resonando, llevando consigo las emociones de un hombre que, a pesar de tenerlo todo, solo buscaba amor y paz.
profundamente en su conexión con el público y sentía la responsabilidad de entregar shows memorables. Algunos de sus conciertos finales aún estaban marcados por momentos brillantes que mostraban destellos de su genialidad musical, aunque ya no era el mismo Elvis de los años dorados. Otro aspecto importante de la vida personal de Elvis fue su relación con la espiritualidad. Tenía un profundo interés por el misticismo, la religión y filosofías orientales. Durante los momentos más difíciles de su vida, buscaba consuelo en lecturas espirituales y en conversaciones con amigos sobre el significado de la vida y el papel de la fama en su trayectoria. También buscaba refugio en la meditación y en sus lecturas de la Biblia, un hábito que mantuvo a lo largo de su vida. Los problemas de salud de Elvis empeoraron significativamente a mediados de la década de 1970. Empezó a ganar peso de forma notable, lo que fue ampliamente comentado por los medios, añadiendo más presión a su vida ya tumultuosa. Aunque todavía lograba conectarse con su audiencia a través de su música, hay informes de que a menudo se sentía solo y malentendido. Elvis estaba rodeado de gente, pero algunos de ellos estaban más interesados en aprovechar su fama y fortuna que en su bienestar. A pesar de todo, mantuvo su generosidad. Elvis era conocido por regalar amigos, familia e incluso extraños con coches, joyas y dinero. Creía en esparcir alegría, y eso era algo que hacía tanto a través de su música como de sus gestos personales. Sin embargo, incluso esta generosidad a menudo lo dejaba vulnerable a personas que se aprovechaban de su naturaleza bondadosa. El declive de Elvis culminó trágicamente el 16 de agosto de 1977, cuando fue encontrado inconsciente en su mansión en Graceland. La causa oficial de la muerte fue un ataque al corazón, aunque el abuso de medicamentos fue un factor significativo. Su muerte sorprendió al mundo y dejó a millones de fans de luto. Para muchos, fue difícil aceptar que el rey del rock and roll, con toda su energía y magnetismo, pudiera haberse ido tan pronto. A pesar de las dificultades y del trágico final, el legado de Elvis Presley permanece inquebrantable. Su vida personal, llena de altibajos, humaniza al ícono y nos recuerda que él era, sobre todo, un hombre con sueños, esperanzas y vulnerabilidades. Elvis continúa inspirando a generaciones de artistas y fans, y su música, llena de emoción y pasión, sigue viva en los corazones de personas alrededor del mundo. Su impacto cultural trascendió la música, moldeando la moda, el cine y hasta el estilo de vida de millones. Elvis no solo fue un artista, él fue y siempre será un símbolo de una era. Elvis Presley, un ícono inmortal, incluso más allá de la muerte. El 16 de agosto de 1977, el mundo lloró la pérdida del rey del rock and roll. Pero, ¿realmente lo perdimos? Detrás del luto y las flores depositadas en Graceland, se oculta una serie de misterios que han transformado su tumba en un enigma fascinante, alimentando teorías que van desde conspiraciones inquietantes hasta verdades que podrían alterar la historia de la música para siempre. Todo comenzó con su entierro. Inicialmente, Elvis fue sepultado junto a su madre en el cementerio Forest Hill, en Memphis. Sin embargo, apenas 2 meses después, algo sucedió. Un misterioso intento de robo de su ataúd provocó un traslado apresurado de sus restos al Jardín de la Meditación en Graceland. Un movimiento que parecía ser una simple medida de seguridad. Pero, ¿y si no lo fue? Algunos creen que este incidente fue solo una cortina de humo, un pretexto para ocultar algo mucho más oscuro, que Elvis nunca estuvo realmente allí. La primera pista que desató las especulaciones surgió de su lápida. Elvis Aaron Presley, dice claramente. Pero los documentos oficiales del rey registraban su segundo nombre como Aaron, con una sola A. Esta aparente discrepancia ha sido interpretada por miles de fans como un mensaje codificado, una señal deliberada de que el verdadero Elvis no está enterrado allí. ¿Fue un simple error? ¿O un mensaje oculto de alguien que quiso mantener su verdadera historia en las sombras? ¿Y si eso no fuera suficiente? Está el ataúd. Informes de la época aseguran que el féretro utilizado en el funeral estaba equipado con un sistema de refrigeración, algo altamente inusual, incluso extraño, para un cuerpo embalsamado. ¿Por qué haría falta refrigerar un ataúd?
Algunos teóricos han sugerido que el cuerpo presentado no era el de Elvis, sino un elaborado maniquí de cera, diseñado para desviar la atención del verdadero destino del rey. Pero lo más desconcertante ocurrió en 1979, 2 años después de su entierro. Informes no confirmados aseguran que la tumba fue abierta para una inspección. Lo que encontraron dejó a todos boquiabiertos. El cuerpo, según fuentes, estaba sorprendentemente bien conservado, casi intacto. Esto es algo casi imposible en condiciones normales. ¿Cómo podría haber sucedido? ¿Era realmente Aldous Presley quien descansaba en ese ataúd? Y luego están los rumores de avistamientos. Desde su muerte, cientos de personas han reportado haber visto a Elvis en lugares tan dispares como supermercados, aeropuertos o incluso en islas remotas. Las fotografías, los testimonios y las coincidencias parecen gritar una pregunta que nunca se apaga: ¿y si Elvis fingió su propia muerte para escapar del peso de la fama? En el corazón del jardín de la meditación. Bajo la cálida luz del sol que filtra entre los árboles de Graceland, yace la tumba que, según se dice, guarda los restos del rey del rock and roll. Pero, ¿realmente está allí? Desde el día de su muerte en 1977, este lugar ha sido el epicentro de un misterio que se niega a desaparecer, envolviendo a Aldous Presley en una sombra de dudas, teorías y secretos inquietantes. El jardín de la meditación, ese rincón de Graceland donde reposa la figura del rey del rock and roll, debería ser un lugar de paz, un refugio para los corazones rotos que peregrinan allí buscando consuelo. Pero lo que se siente al cruzar sus umbrales es algo más profundo, más inquietante. Es como si el aire estuviera cargado de preguntas no respondidas. De secretos que susurran en cada rincón del jardín. Elvis Presley, el hombre que con su voz electrizante y su presencia inolvidable cambió para siempre la música, yace en una tumba rodeada de enigmas. O al menos, eso es lo que nos han dicho. La familia Presley siempre ha guardado silencio sobre las teorías que circulan como sombras persistentes, negándose a confirmar o desmentir los rumores. Pero este hermetismo solo ha logrado una cosa: avivar el fuego de la incertidumbre. Algunos visitantes afirman que, al acercarse a la tumba, sienten un escalofrío inexplicable, como si algo o alguien estuviera observándolos desde las sombras de los árboles. Es solo una sensación, o el rey sigue allí de alguna manera. Otros relatan haber escuchado una suave melodía flotando en el aire, una canción inconfundible que parecía provenir de ningún lugar, como un eco del pasado que se niega a desaparecer. Y luego están las historias de los avistamientos. En aeropuertos, en rincones apartados de ciudades pequeñas, incluso en los mismos terrenos de Graceland, personas aseguran haber visto a Elvis después de 1977. ¿Cómo explicar esos encuentros? Algunos testigos describen su porte, sus movimientos, su mirada penetrante, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Estas declaraciones, que muchos descartan como imaginaciones o deseos fervientes, son para otros la prueba de que Elvis podría haber elegido desaparecer para escapar de una fama que lo asfixiaba. La tumba misma está envuelta en misterio. Inscrita con el nombre Aldous Aaron Presley, muchos notan una discrepancia que les parece imposible ignorar. Durante su vida, Elvis siempre utilizó Aaron como su segundo nombre, no Aaron. ¿Un simple error? ¿O un mensaje codificado para quienes saben leer entre líneas? El día de su funeral también dejó huellas de incertidumbre. Hay quienes afirman que el cuerpo presentado parecía demasiado perfecto, casi como una figura de cera. Otros recuerdan el extraño detalle de un ataúd equipado con un sistema de refrigeración, algo inusual y, según ellos, innecesario. Estos detalles, que podrían parecer insignificantes, se convierten en piezas clave de un rompecabezas que sigue desconcertando a los más apasionados. Lisa Marie Presley, su hija, habló con frecuencia del dolor que significó perder a su padre, describiéndolo como una pérdida que dejó un vacío imposible de llenar. Pero incluso su testimonio ha sido cuestionado por aquellos que creen que todo es parte de una elaborada puesta en escena para proteger al hombre detrás del mito. El jardín de la meditación, con sus flores perfectamente cuidadas y su atmósfera serena, no es solo un lugar de descanso. Es un escenario cargado de drama, un espacio donde lo visible y lo invisible se entrelazan.
Cada carta, cada flor dejada en la tumba, lleva consigo no solo el amor de un fan, sino también la esperanza de que, en algún lugar, Aldous Presley aún pueda estar vivo, sonriendo en la distancia, lejos de las luces que nunca dejaron de perseguirlo. La historia de Aldous Presley está repleta de misterios, y uno de los más intrigantes involucra los relatos sobre la apertura de su tumba. Desde su muerte, el 16 de agosto de 1977, fans y teóricos de la conspiración especulan sobre lo que realmente sucedió con el cuerpo del rey del rock and roll y sobre los eventos que rodearon su sepultamiento. La idea de que la tumba de Elvis fue abierta en algún momento generó una ola de teorías y curiosidad, alimentada por informes no confirmados e inconsistencias en los registros oficiales. Para muchos, la apertura de la tumba representa un capítulo oscuro y fascinante en la larga narrativa que rodea la leyenda de Elvis. Inicialmente, tras su muerte, Elvis fue enterrado en el cementerio Forest Hill, en Memphis, junto a su madre, Gladys. Sin embargo, solo 2 meses después del sepultamiento, un intento de robo del ataúd llevó a la familia Presley a decidir trasladar sus restos a Graceland, en un área llamada Jardín de la Meditación. Esta decisión fue motivada por la necesidad de proteger el cuerpo de Elvis de otros incidentes. No obstante, el cambio de lugar generó especulaciones de que algo inusual podría haber ocurrido durante este proceso. Fans se preguntaron si el cuerpo realmente había sido movido y que podría haberse encontrado en el ataúd durante el traslado. Los relatos más específicos sobre la apertura de la tumba de Elvis surgieron en 1979, 2 años después de su muerte. Según fuentes no confirmadas, la tumba habría sido abierta para una inspección, supuestamente para verificar las condiciones del cuerpo. La información sugiere que el cuerpo estaba increíblemente bien preservado, un detalle que generó muchas preguntas. Especialistas apuntaron que la preservación podría atribuirse al embalsamamiento, pero otros sugirieron que algo más podría estar en juego. Esta historia fue ampliamente divulgada por revistas y periódicos de la época, pero nunca fue oficialmente confirmada por la familia Presley. Uno de los aspectos más intrigantes de estos relatos es la cuestión del ataúd usado en el funeral de Elvis. Se dice que el ataúd estaba equipado con un sistema de refrigeración, algo altamente inusual para la época. Este detalle llevó a algunas personas a especular que el cuerpo en el ataúd no era de Elvis, sino un maniquí o una copia de cera hecha para engañar al público. Fotos tomadas durante el funeral también fueron analizadas minuciosamente por fans y teóricos de la conspiración, quienes alegaron que la apariencia del rostro de Elvis era diferente, sugiriendo que no se trataba del cantante. Además, hay quienes creen que la apertura de la tumba se realizó no solo por razones de inspección, sino también para llevar a cabo pruebas adicionales o investigaciones secretas. Algunas teorías apuntan a que las autoridades podrían estar involucradas, investigando las circunstancias de la muerte de Elvis, que muchos creen que fue más compleja de lo que indican los informes oficiales. La causa oficial de la muerte se registró como ataque cardíaco, pero las especulaciones sobre el uso de medicamentos y la presión psicológica de la fama continúan levantando dudas. Otro punto que genera debate es la ortografía del nombre de Elvis en la lápida de la tumba. Como se mencionó anteriormente, en la lápida está escrito Aldous Aaron Presley, con Aaron escrito con 2 A. Esto difiere de los registros de nacimiento del cantante, que listaban su nombre del medio como Aaron. Para muchos, esta alteración es un indicio de que algo fue alterado deliberadamente, quizás como una forma de señalar que Elvis no está realmente enterrado allí. Los testimonios de personas que afirman haber sido testigos de la apertura de la tumba también son controvertidos. Algunos sostienen que la condición del cuerpo era tan buena que parecía no haber pasado mucho tiempo desde su muerte, mientras que otros sugieren que el ataúd estaba vacío. Estas declaraciones, aunque no comprobadas, continúan alimentando la curiosidad de fans e investigadores amateurs. Para los entusiastas de las teorías de la conspiración, estas historias refuerzan la idea de que Elvis podría haber simulado su muerte para escapar de la presión de la fama. La familia Presley, por otro lado, siempre ha mantenido discreción en relación a estos relatos. Lisa Marie Presley, en particular, solía enfatizar la importancia de respetar la memoria de su padre y su legado. Aunque nunca ha alimentado las teorías de la conspiración,
Su posición silenciosa sobre los detalles específicos del sepultamiento solo ha aumentado el fascinante interés en el tema. Las teorías sobre la apertura de la tumba son parte de un conjunto mayor de misterios que rodean la muerte de Aldous Presley. Su muerte, al igual que su vida, está envuelta en un manto de mitos y especulaciones. La tumba en Graceland continúa siendo un lugar de peregrinación para millones de fans, muchos de los cuales visitan con la esperanza de encontrar respuestas o simplemente para rendir homenaje al rey del rock and roll. Para algunos, la tumba representa un cierre, para otros, es el punto de partida para cuestionamientos que nunca serán totalmente respondidos. Hablar del legado de Aldous Presley es como abrir un cofre lleno de tesoros, cada uno más brillante que el anterior. Elvis no fue solo un músico, fue un fenómeno, un destello de genialidad que transformó el mundo para siempre. Su música, su estilo, su energía y su carisma continúan encendiendo corazones y alimentando almas, décadas después de su partida. Desde el primer momento en que su voz llenó el aire, Elvis conquistó al mundo con una pasión que traspasaba fronteras. No se limitó a cantar, cada palabra, cada nota, cada movimiento suyo estaba cargado de emoción, de vida pura, de un fuego que parecía inagotable. Él no solo interpretaba canciones, las vivía, y esa autenticidad tocó a millones de personas. En un tiempo marcado por las divisiones culturales y raciales, Elvis fue un puente, uniendo géneros como el blues, el gospel y el country para crear un sonido revolucionario que rompió barreras y abrió caminos. Con su música, desafió prejuicios y mostró al mundo el poder transformador del arte. Cada acorde que tocaba, cada canción que cantaba, era un grito de libertad y una invitación a soñar más allá de los límites. Pero su impacto iba mucho más allá de su música. En el escenario, Elvis era pura magia. Sus movimientos de cadera, su energía desenfrenada y su presencia arrolladora redefinieron lo que significaba ser un artista. Inspiró a generaciones de músicos a no solo cantar, sino a darlo todo, a dejar su alma en cada actuación. Hoy, cuando vemos conciertos llenos de luces, coreografías y espectáculo, estamos viendo el legado de un hombre que entendió el poder del escenario como pocos. El cine también fue una plataforma donde brilló su talento. Aunque sus películas fueron criticadas por su simplicidad, cada una de ellas destilaba el encanto único de Elvis. Producciones como Love Me Tender y Jailhouse Rock no solo conquistaron a las audiencias, sino que consolidaron su lugar como una superestrella global, capaz de conquistar tanto la pantalla grande como los escenarios del mundo. Y cómo olvidar su estilo. Elvis revolucionó la moda masculina, creando tendencias atrevidas y llenas de personalidad. Desde sus trajes brillantes hasta sus chaquetas de cuero, su sentido de la moda era una extensión de su personalidad, audaz, innovador y siempre un paso adelante. Artistas modernos como Bruno Mars y Harry Styles continúan rindiendo homenaje a ese estilo, demostrando que Elvis marcó un antes y un después en cómo un artista puede expresarse visualmente. Graceland, su amado refugio, no es solo una casa. Es un santuario. Cada rincón de esa mansión cuenta una historia, cada objeto refleja la grandeza y el espíritu indomable de Elvis. Para los millones que visitan Graceland cada año, no es solo una atracción turística, es un lugar de conexión emocional, un espacio donde el rey aún vive en los corazones de sus fans. Elvis no solo cambió la música, cambió el mundo. Vendió más de 1.000 millones de discos, rompió récords y fue pionero en un éxito verdaderamente global. Pero lo que hace que su legado sea eterno no son solo los números, sino la pasión que derramó en cada aspecto de su vida y obra. Su introducción al Salón de la Fama del Rock and Roll fue solo una formalidad. Su lugar en la historia de la música ya estaba asegurado desde el momento en que subió a un escenario por primera vez. Elvis no era perfecto. Era humano, con luchas personales que lo hicieron aún más real, más cercano. Su vida, llena de triunfos y desafíos, es un recordatorio de que incluso los íconos enfrentan dificultades. Pero lo que lo hace inolvidable es cómo, a pesar de todo, su luz nunca dejó de brillar. Los Beatles, Bruce Springsteen, Prince, todos ellos encontraron inspiración en Elvis. Su voz, su carisma y su audacia son una fuente inagotable de inspiración para artistas de todos los tiempos.
Elvis no solo abrió caminos, creó un universo entero donde la música y la emoción se entrelazan de formas que aún hoy nos dejan sin aliento. Para los fans, Elvis es más que un músico o un actor, es un símbolo de sueños y posibilidades. Cada año, durante la semana de Elvis, miles se reúnen para celebrar su vida y su legado, recordándonos que el rey nunca ha abandonado su trono. Porque mientras haya música, mientras haya pasión, Elvis Presley vivirá eternamente. El legado de Elvis no es solo historia. Es un latido constante en el corazón de la cultura. Es un recordatorio de que el arte tiene el poder de cambiar vidas, de derribar barreras y de dejar una huella que trasciende el tiempo. Elvis no solo nos dio música, nos dio esperanza, emoción y una razón para seguir creyendo en el poder transformador de los sueños. La vida de Elvis Presley fue una montaña rusa de éxitos, desafíos, alegrías y pérdidas. Desde su primera canción grabada hasta sus inolvidables presentaciones en Las Vegas, su trayectoria dejó una marca imborrable en la historia de la música y en los corazones de quienes lo conocieron y admiraron. Pero más allá de ser una estrella, Elvis fue un hombre con sueños, luchas y una pasión inquebrantable por su arte. Nos enseñó que la música puede unir a las personas, romper barreras y trascender el tiempo. A pesar de su partida física el 16 de agosto de 1977, su legado sigue vivo, iluminando generaciones con su energía y talento incomparables. Y ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué significa Elvis Presley en sus vidas? ¿Es su música un refugio en momentos difíciles? ¿Es su historia una fuente de inspiración para perseguir sus propios sueños? Compartir nuestras experiencias y emociones nos une aún más a este hombre que, con su voz y carisma, cambió el mundo. Ya sea que lo descubrieran recientemente o hayan crecido escuchando sus canciones, Elvis sigue siendo una parte importante de nuestras vidas colectivas. Hoy, mientras recordamos su legado, no solo celebramos al rey del rock and roll, celebramos el poder de la música, la perseverancia y el arte para transformar nuestras vidas. Elvis sigue aquí, en cada acorde, en cada movimiento de baile y en cada corazón que late al ritmo de sus canciones. Elvis no es solo un recuerdo, es un puente que nos conecta a todos. ¿Qué historia o canción de Elvis resuena más con ustedes? Compartan su experiencia y mantengamos viva la magia del rey.